Se trata de una información relevante que tiene que ver con la Universidad Nacional Autónoma de México, con omisiones, con negligencias que dieron como resultado que fuera burlada en dos ocasiones por la misma empresa. Tenemos nosotros, Erika Ramírez, tuvimos acceso a pues las auditorías que se practicaron y también a la propia denuncia que ahora está en tribunales estadounidenses, donde la UNAM está demandando que le devuelvan, está demandando pues que le devuelvan el dinero, ya que probablemente el aparato pues ya nunca fue entregado. Es una investigación interesante, Erika, porque resulta que la universidad en 2014 solicitó a esta empresa estadounidense, pues información sobre un equipo que le interesa. La empresa se llama Arrayit Corporation Inc., como bien has comentado, y que lo que quería comprarle era un impresor de microarreglos, le llama, de ADN. Es un asunto, un aparato técnico sofisticado, sí. Así es que solamente, bueno, pues pueden utilizarlo estos investigadores del Instituto de Biotecnología en la universidad. El asunto es que le entrega la UNAM el contrato por adjudicación directa, y resulta que simple y sencillamente esta empresa, Arrayit Corporation, no se lo entrega, nunca se lo da. Y la UNAM tiene que estar gestionando que le entreguen el equipo durante un año, casi un año, 324 días. El día que esta empresa se digna a devolverle a la UNAM el recurso, ese mismo día la UNAM adjudica de nueva cuenta el mismo contrato para comprárselo a la misma empresa. Y una vez que ya le regresa el dinero la UNAM a esta empresa, resulta que nunca llega el aparato de nueva cuenta. De eso ya han transcurrido más de 7 años y ni el aparato ni el dinero ha visto la UNAM. Por supuesto que hay responsabilidades, sí, de las empresas, pero también de las autoridades universitarias y de quienes ejecutaron la compra. ¿Cómo es posible que haya sido burlada incluso 2 veces de la misma manera, Erika? Así es, una tomada de pelo, y las compras estuvieron a cargo del Instituto de Biotecnología, entonces encabezado por el doctor Octavio Tonatiuh Ramírez Reivich y hoy por la doctora Laura Alicia Palomares Aguilera. El equipo debió haber sido entregado desde 2014, pero la UNAM, esto que nos platicas, nunca lo recibió y a la fecha pues sigue litigando en tribunales. La Contraloría de la UNAM ordenó en 2016 una auditoría, la 2016/307, al proyecto de adquisición de equipo al extranjero, y de esta revisión pues se generó un informe que es el 153/MBS/2016 y su respectiva cédula de observación. El aparato se instalaría en el Laboratorio Nacional de Respuesta a Enfermedades Emergentes, hoy nombrado Laboratorio Nacional de Servicios Genómicos. El caso sigue abierto en tribunales estadounidenses, como da cuenta la denuncia interpuesta por la UNAM en la Corte de Distrito del Norte de California en 2020, y de la cual pues ya nos mostrabas tú estas copias que tiene Contralínea en posesión. Así es, Erika, y recordar también que una parte de estos recursos fueron proporcionados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del CONACYT, quien también había destinado presupuesto para el laboratorio al que te has referido ya, Erika, el Laboratorio Nacional de Servicios Genómicos, así como se llama hoy. Bueno, pues destinó recursos, la UNAM puso otros recursos, y el monto prácticamente de lo que ahorita la UNAM está señalando que se le tiene que resolver, que devolver, es de alrededor de 3,500,000 pesos. Es decir, probablemente no sea una cifra muy alta, y qué bueno, afortunadamente. Lo escandaloso del asunto es pues la displicencia con que la UNAM entregó estos contratos, además de que haya insistido en, una vez que ya le había la empresa pues quedado mal, ya había quedado mal con ella, le había incumplido el contrato, resulta que la universidad el mismo día vuelve a pues a entregarle este contrato. Y decíamos, Erika, digamos que el tema se complejiza porque una primera adjudicación tuvo lugar en agosto de 2014, como decíamos.
el Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, Campus Morelos, autorizó al Instituto de Biotecnología la excepción a la licitación pública para la adquisición de un impresor de microarreglos modelo LM60 Pro Microarray Printer. Esto por un monto de $126,515 estadounidenses, es decir, unos 2,600,000 pesos actuales. Tenemos aquí copia de todos los documentos, y este equipo de fabricación de microarreglos ADN es producido por la empresa estadounidense Arrayit Corporation Inc. En su momento este aparato era uno de los más avanzados en su tipo. Hoy ahí hay 4 generaciones posteriores de este mismo aparato en el mercado, y el Instituto de Biotecnología solicitó la información a este fabricante que está asentado en Nevada, Estados Unidos. Arrayit, por su parte, le pidió a la UNAM realizar la compra a través del distribuidor Valley International Corporation, otra empresa con sede en Austin, Texas, con la facultad de comercializar este tipo de equipos. El asunto es que Arrayit después dijo no tener ningún tipo de responsabilidad alguna y no entregó el equipo a Valley International, a pesar de que la universidad le hizo una transferencia bancaria el 13 de octubre de 2014 con el que se cubría el monto total. Porque además esa es la otra situación, Erika, en que Arrayit le pidió en ambas ocasiones a la UNAM que previamente cubriera el 100% del costo, y en 8 semanas le entregaría el equipo, y como decíamos, algo que nunca ocurrió. Así es, este asunto pues es una terciarización, es una triangulación prácticamente de pues los recursos universitarios de una empresa a otra, que pues Arrayit pretendió no tener responsabilidad y no entregó el equipo. La corporación es encabezada por los Shena, incluso la familia Shena, e incluso dejó de atender las llamadas de los representantes universitarios y de la propia comercializadora Valley International. Aquí la duda, Sosimo, y bueno, en estos días que Sosimo estaba haciendo su trabajo y platicábamos de cómo iba esta información, pues la duda es así como, ¿y por qué se lo volvieron a dar? ¿Por qué volvieron a adjudicar este contrato después de que ya había recuperado la UNAM el dinero, los recursos de este aparato? ¿Por qué vuelve a depositar los recursos universitarios en esta empresa que ya había tardado un año en no entregar ni el equipo ni el dinero? Entonces, pues no se entiende. No, de hecho, la universidad da una explicación, pues bastante ingenua, me parece, que se lee en este litigio internacional, en esta denuncia que presenta ante tribunales de Estados Unidos, en el sentido de que es que seguía requiriendo del aparato, quería comprarlo, y esta familia, Shena, los dueños de esta empresa estadounidense, le habían prometido que ahora sí se lo iban a entregar, pero tenía que pagar el 100% otra vez por adelantado. Entonces, el día en que le entregan a la UNAM los recursos, y ese mismo día vuelve a asignarlos hacia esta empresa con otras irregularidades que además vamos a ver en un momento, Erika. Como decíamos, no fue sino hasta el 9 de septiembre de 2015, es decir, 324 días después, casi un año, que la compañía le devolvió los recursos mediante una transferencia a una cuenta bancaria de la Dirección General de Finanzas de la UNAM. Y luego de un litigio que decíamos que ya había llegado a tribunales estadounidenses, específicamente en el Distrito Norte del estado de California. Y como decíamos, lo sorprendente es que ese mismo día la UNAM adjudicó otro contrato, como da cuenta la propia auditoría, los propios documentos de la UNAM y la propia denuncia que presentan, para la adquisición del mismo bien, ahora en favor de otro distribuidor de Arrayit y por sugerencia de la misma empresa. Es decir, Arrayit le dice, mira, está bien, vamos a, de nueva cuenta, vamos a firmar este contrato, lo tienes que hacer con esta empresa que te voy a decir para que esta empresa te lo entregue. Eso es lo que hace la universidad, y resulta que de nueva cuenta, pues nunca llegan ni el equipo ni los recursos. Así es, lo sorprendente. Bueno, pues este equipo de fabricación de microarreglos de ADN que nunca llegó, también hoy esa institución, la UNAM, demanda a estos empresarios, a estos fabricantes, a sus principales directivos, que es Mark Shena, presidente del Consejo de Administración, y René Shena, directora ejecutiva, por incumplimiento de contrato, dinero tenido y recibido, conversión, ocultación fraudulenta, retención y ayuda a las retenciones de bienes
competencia desleal, entre otros delitos. Y bueno, pues hay que comentar que los estadounidenses pues siempre hablan de esta rectitud que debe haber en los negocios, pero en este caso vemos que no fue así y que le vieron la cara a la máxima casa de estudios 2 veces. Le vieron la cara, Erika, y pues en realidad también por las negligencias, por las omisiones y por la opacidad con la que se ha desenvuelto también la universidad en este caso y en muchos otros que tienen que ver con el presupuesto universitario, del cual también abundaremos un poco más adelante. De acuerdo con la auditoría a la que tuvimos acceso, que además se generó en 2016, y la denuncia presentada por la UNAM ya de 2020, en septiembre de 2015 Arrayit y René Schena prepararon y entregaron a la UNAM una cotización y una propuesta de contrato para la venta de equipos específicos que le solicitó a la universidad. Tenemos copia de estos documentos porque después lo que diría Arrayit, lo que señalaría Arrayit es de que nunca firmó el acuerdo con la UNAM. Dijo que el acuerdo fue de esta empresa terciarizadora que decíamos, ya segunda, que además se llama Probiotec, Productos y Servicios Biotecnológicos. Decía Arrayit, no, ustedes firmaron el contrato con esa empresa, que es además a la que ya les había dicho, y yo no tengo ningún tipo de responsabilidad. Similar caso al que habían hecho con Valley International. Es decir, Arrayit, una vez que le entregaban el dinero, decía que ya no tenía ningún tipo de responsabilidad con quien, el intermediario que distribuía este tipo de equipos. Entonces decíamos que a pesar de las numerosas demandas y sin ninguna excusa o razón legal válida, destaca el documento judicial, nunca devolvió el dinero que la UNAM había pagado por él. El pago, como decíamos en este caso, se hizo a la distribuidora en México de Arrayit, que se llama Productos y Servicios Biotecnológicos S.A. de CB Probiotec. Y de este acuerdo, del cual también tenemos copia, dan constancia las comunicaciones entre el doctor Jorge Ramírez Salcedo, a nombre de la UNAM, y René Schena por parte de Arrayit. Es decir, con este tipo de documentos, Arrayit tampoco podía decir que no era a quien habían contratado la universidad, porque hay mucha documentación que sí señalan que la UNAM firmó los acuerdos con esta empresa. Ramírez Salcedo hoy sigue siendo responsable de la unidad de microarreglos de ADN, adscrito al Instituto de Fisiología Celular, organismo de la propia UNAM, que junto con el Instituto de Biotecnología están a cargo de este laboratorio, Erika. Y cínicamente, eso sí hay que decirlo, el asunto es que los Schena, como señala en la denuncia presentada por la UNAM ante el Poder Judicial de Estados Unidos, sabían que Arrayit no podía cumplir con la orden dentro del plazo de entrega y aún así simularon que estaban en condiciones de cumplir con el contrato. Además, trataron de disuadir a la UNAM de exigir la devolución de su dinero o de emprender acciones legales para recuperarlo. Agrega que mientras la institución mexicana pagó en su totalidad y esperó pacientemente, Arrayit y los Schena continuaron ocultando esos hechos con fin de quedarse con el dinero de la UNAM y del CONACYT, Sosimo, son pues 11 millones de los que se están hablando, ¿no? Son 11 millones del proyecto total del laboratorio. En realidad, de lo que se destinó a este tipo de aparatos, solamente estamos hablando de alrededor de 2.600.000 pesos, más los costos y todo esto, bueno, pues de entre 3 millones y 4 millones de pesos. Decíamos, probablemente el monto no es muy grande, pero hay responsabilidades porque son recursos públicos y sobre todo, ¿cómo es posible que la UNAM esté celebrando contratos con esta opacidad y con esta torpeza, habría que señalarlo, que llevaron a que fuera burlada y le conculcaran recursos públicos? Acerca de por qué el Instituto de Biotecnología contrató de nueva cuenta a Arrayit, ya lo decíamos hace un momento, realmente parece muy ingenua la explicación que da en este propio documento judicial en Estados Unidos. A pesar de este antecedente inmediato, señala la UNAM que es que seguía necesitando el aparato y los Schena habían asegurado que ya no habría problemas en la entrega. Sin embargo, de nueva cuenta se pagó el 100% por adelantado, con la consigna de que el equipo se entregaría entre 8 y 10 semanas posteriores a la transferencia de recursos. Y como no ocurriera esta entrega del equipo ni la devolución del dinero, en 2018 la UNAM demandó a Probiotec, es decir, al tercero que comercializó en México, por la falta de entrega del equipo. Y aquí un tribunal mexicano determinó que el acuerdo de la UNAM para comprar el equipo era con Arrayit, no con su agente Probiotec. Y se determinó esto porque la factura fue emitida por la propia Arrayit, lo cual también constituye una violación a la normatividad,
como muy, digamos que importante, como lo veremos un poco más tarde cuando nos explique el caso, pues es un experto que tiene que ver con presupuesto, contrataciones del sector público, como Óscar Enrique Díaz Santos, con quien tuvimos la oportunidad de platicar, y que un poco más adelante él nos dirá dónde estuvieron las irregularidades en que incurrió la UNAM. La factura de TC17471 que entregó Probiotec a la UNAM en 2015 está emitida por Arrayit y firmada por la propia René Shena, y reconoce la universidad que está fechada en septiembre de 2014 y no de 2015 porque los fondos universitarios asignados específicamente al intento de compra de 2014 a través de Valley, que previamente habían sido pagados y luego devueltos por Valley, se utilizarían para la compra de 2015 directamente. Sosimo, la UNAM, representada ante la Corte estadounidense por el abogado Adam Gamble, demanda la devolución de $126,515 más el pago de daños por $106,015 en total, y de prosperar la demanda, la universidad recuperaría $318,045, es decir, unos 6,400,000 pesos. Y que esta familia, Shena, eran los únicos que podían producir este aparato. No entiendo por qué el aferre a seguir negociando con una empresa que ya había pues defraudado en una primera instancia a la universidad. Pues ese modelo sí, porque era el modelo de su empresa. Hay otros modelos en el mercado con otras empresas. El asunto es de que lo que dice la UNAM es de que seguía necesitando ese aparato. Probablemente los investigadores decían que ese era el idóneo para el laboratorio. Habría que... Especificaciones. Ajá, exactamente. El asunto es que, bueno, pues insistieron en comprárselo, no obstante que ya les habían quedado mal. Pero tú comentaste algo que es muy importante también, Erika. La propia universidad solicitando que se viole la normativa al señalar que no le hagan la factura con fecha de 2015, que por favor se la hagan de 2014, porque ya se habían registrado antes el intento de compra con Valley International y para simular que la compra había sido en la primera vez. Es decir, la UNAM se mete solita en este tipo de problemas porque como ya después no responde a Rayit, no cumple con el contrato, pues se dan cuenta que hay muchas irregularidades en todo el proceso que complican el reclamo de los recursos. Esta factura, que en realidad se celebró en 2015, la UNAM solicitó que se le pusiera fecha de 2014. Entonces, digamos que torpeza o error tras error que empezaron a complicar el asunto. Pues ahí más bien ya se ve como muy intencionado todo este asunto, Sosimo, porque ¿por qué primero permiten la triangulación de empresas, no? Es decir, no se hacen las negociaciones directamente con Array, sino primero necesitan a esta empresa Valley y luego a Probiotec para pues hacer esta operación que finalmente terminó siendo un fraude, y después pues no hay que facturar con un año anterior porque fue la fecha en que se hizo el pedido, por así decirlo. Entonces, pues a mí no se me hace como ya tan casual o que haya alguien que no sepa hacer este tipo de trámites, sino que pues ya como dicen, lo que no suena lógico suena metálico. Entonces, pues vamos a seguir con esta investigación que se muestra hoy en nuestra página de Contralínea, socio. Así es, Erika, y bueno, pues si quieres pasamos a que explique, porque tú has comentado algo importante que tiene que ver por qué la UNAM no los buscó directamente. Aquí lo que nos explica Óscar Enrique Díaz Santos es de que en efecto no se pueden comprar de manera directa porque si no tienen domicilio en México, después no se pueden reclamar, que es lo que ocurrió. El asunto es que cuando la UNAM solicitó la compra y que la solicita a sus distribuidores, primero lo solicita a Valley, que no tiene domicilio en México. Entonces, por eso es porque la UNAM no puede, digamos, generar un reclamo efectivo. Después, cuando la solicitan con Probiotec, donde sí podrían haber generado un reclamo efectivo, resulta que en realidad Probiotec solamente fue un intermediario, pero quien firmó la factura y a quien se lo compraron realmente otra vez fue a Arrayit. Y al momento de reclamar en México, dicen las autoridades mexicanas, es que de acuerdo con los documentos que vemos,
tú nunca firmaste el documento con Probiotec y a él no le podemos reclamar nada. Tú lo firmaste directamente con Arrayit, que está en Estados Unidos y que pues tienes que demandarlo allá porque pues aquí cómo le hacemos para recuperar el recurso. Entonces, digamos que fueron errores tras errores en la universidad. Y señalar algo, Erika, se buscó a las autoridades de la universidad pues para que explicaran cómo va este asunto, qué expectativas tienen de recuperar los recursos y cómo solventaron esta falta de equipo que ya habían presupuestado con recursos públicos y que no se obtuvo. Y las autoridades de la UNAM, bueno, pues decidieron guardar silencio, decidieron no responder ninguna de las solicitudes de contralínea y pues consideramos que esto no le hace ningún bien a la universidad. Si realmente se quiere defender a la universidad, bueno, pues tendrían que ventilarse este tipo de asuntos para que no ocurran. No sabemos nosotros incluso si hubo algún tipo de sanción, si hubo algún tipo de investigación sobre estos hechos, porque no está bien que estén ocurriendo y que además pues nos enteremos, sí, por una auditoría a la que tuvimos acceso interna de la UNAM, que además no las publican, pero también por los documentos que se generaron en Estados Unidos y que tienen que ver con este litigio. Así es, como lo comenta Sosimo, pues este tipo de auditorías no son públicas, es un trabajo periodístico el que da cuenta de esta información que ahora tú documentas y que pues nos hace ver que no hay orden, no hay, pues no sé cómo llamarlo, pero esto presume irregularidades porque ya están siendo investigadas por la Contraloría Interna Universitaria. Y bueno, vamos a ver qué nos dice el doctor Óscar Enrique Díaz Santos, doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en gasto público y presupuesto. Sí, en este primer corte de esta entrevista que tuvimos en este audio, él nos va a hablar sobre, bueno, pues lo que justifica la adjudicación directa de este contrato y también sobre el incumplimiento que ocurrió. Escuchemos. Hay una cuestión muy importante en ese tipo de equipos. El tipo de equipos que generalmente lo pides y no lo construye o lo diseña una sola empresa, sino que la diseñan varias empresas y en algunos casos, digamos, puede ser Estados Unidos, Alemania, Francia, y de ahí hay un solo productor y es el que ensambla todo el equipo. Entonces muchas veces se retardan en tener ese equipo y esto es por ello de que muchas veces incumplen en las cuestiones que son bien importantes en el equipo que se está dando. Como generalmente son asignaciones directas, porque es el único productor. Entonces, ahí es algo muy importante de que se tome en cuenta de que no va a haber una licitación pública, por ejemplo, ¿no? Al menos de que hubieran varias empresas que hicieran del mismo equipo, pues entonces sí tienen que ser por ley una licitación pública o una invitación a cuando menos 3 proveedores, ¿no? Pero generalmente aquí son muy específicos en el equipo, ¿no? Sí. Que lo que quiere hacer cualquier cosa que varíe con otro proveedor y ya lo convierten en proveedor único, ¿no? Entonces, en ese caso puede durar ese tiempo o más. Pues ahí entendemos un poco por qué la adquisición con esta empresa, Arrayit, por la sofisticación que pudiera tener este equipo, pero bueno, a mí lo que sigo sin entender es por qué volvieron a hacer esa negociación cuando ya había un precedente de no entrega. Y vamos a ver qué nos dice el doctor Óscar Enrique Díaz Santos respecto de la contratación con la misma empresa que incumplió. Yo le veo el problema, está de que una vez que recibieron el dinero, lo contraten con la misma empresa, ¿sí? Entonces esa es una cuestión muy rara, porque no debería ser así, si ya no hubo cumplimiento
precisamente de la empresa, entonces no tiene por qué habérselo adjudicado nuevamente. En la UNAM hay, por ejemplo, estuve checando algunas cosas y la responsable de hacer todo el trámite es la Dirección General de Proveeduría, pero se lo encargan el Sistema Integral de Comercio Exterior y también tiene un reglamento de responsabilidades administrativas de las y los funcionarios o empleados de la UNAM. Entonces, y también tiene una normatividad de adquisiciones y servicios de la UNAM. En ningún caso establece, por ejemplo, de que no se puede hacer, de que no se pueda estar dándole las adjudicaciones a la misma empresa. Entonces allí hay una omisión en su normatividad, en la cual no se estipula muy bien. En toda la normatividad pone precisamente todo el proceso de las licitaciones públicas, la invitación a terceros y la adjudicación directa. Y no hay una, por ejemplo, una sanción. Dice de que el patronato puede cancelar y aplicar cuestiones administrativas, pero no estipula cuáles. En este caso, si se hizo un contrato, y hubo un incumplimiento, los que deben de entrar en función son los abogados de la universidad, el aparato jurídico. Y en ese caso, pues ya solicitar la devolución. Pues está explicando el experto en presupuesto y administración pública lo que ocurrió con esta defraudación que le hicieron doblemente a la universidad, y ahora nos va a decir, bueno, pues que quien debió haber respondido era la empresa mexicana, porque debieron de haberse precisamente celebrado los contratos de tal suerte que hubiera un responsable aquí en el país. Cuando un equipo se pide para que sea operado aquí en México, donde se debe de firmar el contrato y hacer todos los procedimientos, tiene que ser con la legislación mexicana, no puede ser con la legislación de otro país. Entonces es algo muy importante de que se debe tomar en cuenta. Claro. Y para que se pueda tener eso, además generalmente se hace a través de un tercero, de una empresa mexicana. Se pide para que la empresa mexicana se lo pida a la empresa norteamericana, bueno, extranjera, y que la empresa mexicana sea la responsable, sea la que pueda responder, que eso es muy importante de que se tenga que hacer. Ahora es raro de que no haya ninguna cuestión ni una sanción al respecto, ¿no? Ahora, si me decías que estaban en litigio, ¿no? Sí, hasta la fecha la universidad está demandando que le devuelvan el dinero y los costos que ha causado por los daños y perjuicios de que del incumplimiento del contrato. Ajá. Están en litigio allá en una corte de Estados Unidos, en Nevada. Sí, pero está mal eso de la corte de Estados Unidos, porque si es un equipo que se iba a utilizar aquí en México, todos los contratos y las cuestiones, procedimientos, como te decía, deberían de haber estado acá, y entonces a donde se debería de demandar es en México, no en Estados Unidos, y a la empresa que se presta para ser el tercero como mediador, pues sí, de que tiene que ser la empresa.
El doctor Oscar Enrique Díaz Santos, doctor en Economía por la UNAM, también nos habla de la factura emitida por la empresa estadounidense. Allí está el error, fíjate, porque no debieron firmar el contrato con la empresa norteamericana, sino que el contrato lo debieron haber firmado con Probiotec. Allí el problema es también la cuestión del aparato jurídico de la UNAM, porque todos los contratos deben de estar establecidos primero por la Dirección General de Proveeduría, y luego entra el Sistema Integral de Comercio Exterior, ¿sí? Uh-huh. Porque todo eso entra dentro de la normativa de adquisiciones y servicios de la UNAM, y luego hay un reglamento de responsabilidades administrativas. Ahora, la UNAM tiene una cuestión que es autónoma, ¿no? Entonces ellos tienen su propio sistema, su propio reglamento de responsabilidades administrativas para aplicar en el caso de adquisiciones, ¿no? Bueno, tiene su propia normatividad, pero el propio Oscar Enrique Díaz Santos dice que hay una normatividad general a la que también debió de ajustarse. Y en este último corte con el investigador, el doctor en Economía y especialista en Presupuesto y Administración Pública, pues nos explica su parecer sobre que la UNAM haya pedido la factura que saliera con una fecha anterior a cuando realmente se firmó el contrato. Escuchemos. Mira, eso no es natural. Mira, cuando hablamos presupuestalmente hablando, tú no puedes hacer retraso de calendarios, es decir, no puedes pagar o ejercer el recurso cuando tú ya no lo tienes el recurso. Esa es una cuestión presupuestal que se aplica aquí en México, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se hace eso, se hace todo un procedimiento para poder hacer ese tipo de cuestiones, pero se tiene que hacer muy a tiempo, ¿sí? Si no se puede hacer. Ahora, hay una cuestión aquí en el caso de la UNAM, que acuérdate de que al ser autónoma ellos y aunque reciben el recurso del erario federal, pues ellos manejan sus recursos, pero la normatividad es genérica, no es para cada uno de los órganos autónomos. Presupuestalmente se tiene que atender. Por ejemplo, cuando se hace eso de que se tiene que pagar en otra fecha que no corresponde, es un procedimiento que se llama ADEFAS, que son adeudos de ejercicios fiscales anteriores, ¿sí? Y hay unas fechas determinadas para que la Secretaría de Hacienda autorice esas ADEFAS, o en todo caso de que el proyecto haya sido multianual. Entonces, si es multianual, se va ejerciendo conforme se va cumpliendo con el contrato. Debió haberse sancionado, pero a quien realmente a los que deberían de haber sancionado, pues esa es la Dirección General de Proveeduría, ¿no? Pues varias inconsistencias, Sosimo Camacho, en esta operación financiera que se hizo con esta empresa Rayit por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y que pues sigue en litigio en tribunales de Estados Unidos. No sabemos cuánto tiempo podría tardar más. O sea, se supone que necesitaban este aparato específicamente en 2014 y ya estamos en 2022 y pues nomás no lo tenemos en la UNAM. No, y además justificaban que habían encargado de nueva cuenta el aparato a la misma empresa porque ya lo necesitaban, lo requerían. Bueno, pues ha pasado muchos años y ni siquiera les llegó, con las demás pérdidas hasta el momento de recursos públicos. Importante la entrevista
con el doctor Óscar Enrique Díaz Santos, en el sentido de que, pues, digamos que vislumbra cuáles son los errores en que incurrió la universidad en este caso, y tiene que ver primero, bueno, con que se contrató a una empresa que ya había incumplido. A pesar de estos antecedentes inmediatos, el mismo día le otorga un segundo contrato. Otra irregularidad en que el contrato, aunque es con una empresa, a través de una empresa intermediaria, el segundo, una empresa intermediaria asentada en México, resulta que en realidad el contrato lo siguen firmando con la empresa asentada en Estados Unidos, y por lo tanto cuando quieren reclamarle a la empresa que está en México, resulta que dicen, no, pues nosotros no fuimos, fue tu contrato y aquí lo demostramos con esta factura, lo firmaste con la estadounidense, y por lo tanto no hay manera de reclamarle a la empresa estadounidense en México, si no tienen que irse a litigarlo internacionalmente. Es un caso realmente que habría que poner el dedo en el renglón, porque quién autorizó o por qué se hizo de esta manera así. Y el tercero es cuando la UNAM pide también que la factura se emita con una fecha anterior a la que realmente se adjudicó el contrato. Con eso sigue complicándose la propia universidad después para reclamar lo que había solicitado. Entonces, son estas tres cosas a grandes rasgos los que pone el dedo del renglón este especialista en presupuesto y administración pública, el doctor en economía, Óscar Enrique Díaz Santos, y que bueno, pues sí, nos hace preguntarnos por qué la universidad tuvo tal displicencia, tal desorden en la adquisición de estos documentos, y luego después la UNAM pues cubriendo prácticamente todo, que no se sepa, que no haya luz sobre lo que está ocurriendo, cuando, como decíamos, es lo más sano, lo más importante para la universidad es que se ventilen estos recursos, pues para que no ocurran de nueva cuenta, para que haya los mecanismos necesarios de prevención de este tipo de hechos, Erika. Terrible que hayan pretendido hacer estos, por así llamarlo, remiendos en la facturación, porque bueno, uno que es pues ciudadano común sabe que no puedes hacer como tu facturación fuera del margen de días que tienes, es decir, por ejemplo, no te puedes pasar, por ejemplo, de un mes a otro. Entonces, y la UNAM estaba hablando pues de que por favor háganme la factura con el año anterior. La auditoría interna ya señalaba desde 2016 las responsabilidades de funcionarios de la UNAM en las irregularidades, y determinó que habían incurrido en faltas en la aplicación de la normativa de adquisiciones. Por ello, demandaba realizar investigaciones para revisar las actuaciones de los servidores públicos involucrados, y la auditoría emitió acciones correctivas y demandó a las autoridades universitarias ejercer mayor supervisión para que el personal responsable cumpla con la normatividad de adquisiciones, arrendamientos y servicios, dejando evidencia del proceso. También ordena a la auditoría que invariablemente, cuando por el monto de la adquisición lo requiera, someter a consideración del Subcomité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Campus Morelos para su autorización. Asimismo, advierte que toda adquisición que se efectúe con proveedores en el extranjero, pero con representación en México, debe cumplir con la normatividad de adquisiciones. Lo anterior para garantizar las condiciones generales de la compra y, en caso de incumplimiento, aplicar las sanciones correspondientes. Pues así es, la propia auditoría interna señalando que hay responsabilidades administrativas de quienes intervinieron en este proceso, aunque son auditorías que no se dan a conocer a la opinión pública, y por lo tanto no hay seguimiento para saber si hubo realmente una investigación más profunda, si hubo sanciones o si hubo incluso estos cambios que ya nos mencionaba el propio doctor a la normatividad, si es que faltaran, para que no fuera defraudada de nueva cuenta la Universidad Nacional Autónoma de México. Y recordar, Erika, que este aparato de microarreglos ADN, que es el que llevó a toda esta situación, este intento de compra, de acuerdo con la página del Instituto de Biotecnología, se utiliza para trabajar con una colección de fragmentos de ADN adheridos a una superficie sólida, con la cual es posible detección simultánea de un gran número de secuencias de ADN o ARN con diversos propósitos. Dice de manera textual: dentro de las principales aplicaciones de esta tecnología están la caracterización de la expresión génica y la detección simultánea de cepas de organismos patógenos en productos de consumo humano, y además que tiene la posibilidad de combatir o más bien ayudar en las investigaciones que se realizan para combatir distintas enfermedades que aquejan al ser humano.